Carlos Rubio, con el gusto de saludarte, Carlos. Pues vamos empezando preguntándote uno de los aspectos importantes que, por cierto, Integralia alertó sobre los principales retos que tendría este gobierno que está arrancando, es la inseguridad. Y recientemente, esta misma semana, se presentó la estrategia de seguridad. Una de las principales críticas, y no sé si coincidirás, y con esto me gustaría arrancar, es que pues el diagnóstico es muy somero, es muy superficial sobre lo que se presentó en la mañanera, teniendo en cuenta que en el sexenio del presidente López Obrador, pues hablando solamente de homicidios, estamos hablando de más de 190,000 homicidios durante 6 años. ¿Qué se puede esperar entonces, Carlos? Hola Gabriel, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con el auditorio. Efectivamente, como comentas, esta semana el secretario García Harfuch presentó la estrategia de seguridad que implementará esta administración y como mencionas, la presentación en realidad fue muy somera a grandes rasgos, no se aterrizó realmente en las líneas específicas de acción, en las estrategias puntuales que se implementarán a lo largo de la administración. Lo que nos presentó el secretario Harfuch fueron los grandes ejes que guiarán esa estrategia, aunque hay que decirlo que definitivamente se notan algunas mejorías con respecto a lo que se implementó, diseñó en la administración anterior, sobre todo un carácter más técnico, más operalizable de la estrategia. Hay algunas señales de continuidad, es por ejemplo el caso del primer pilar de atención a las causas estructurales, que en realidad pues es una herencia de lo que se venía haciendo o que se decía se hacía en el gobierno de López Obrador a través de los programas sociales, pero en realidad es el pilar más débil de los 4 que presentó el secretario Harfuch, porque no hay realmente claridad de qué programas específicos se van a implementar en este tema y cómo se relacionan realmente con el tema de inseguridad pública, más allá del discurso de atender la desigualdad y la pobreza, pero el énfasis que esta administración está dando a los temas de coordinación con los niveles de gobierno, sobre todo el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, es positivo, lo mismo que un énfasis en fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia para reforzar carpetas de investigación. Entonces, en términos generales, vemos algunas señales de continuidad, algunas señales positivas, otras negativas, pero pues una perspectiva un poco más positiva que la que había en el sexenio anterior, al menos en términos de la estrategia, a pesar de los retos que mencionaste hace algunos minutos. Sí, como una especie de calca de algunos puntos, ¿no? Me quedo con la palabra herencia, hablando del punto 1. En el punto de la inteligencia y la investigación, el secretario Harfuch, lo cito, y planteó, y me gustaría conocer tu opinión, mencionaba neutralizar a generadores de violencia. Utilizó esa palabra que a mí me llamó mucho la atención y que me parece que lo podemos discutir y comentar, neutralizar a generadores de violencia. Eso, digo, ya en castellano y en español puro de nuestra lengua, pues a mí me lleva a que pues ese es vaya, a enfrentar a delincuentes. No sé, desde tu perspectiva, ¿también lo estás viendo así, Carlos? Sí, justo como comentas, creo que uno de los grandes errores de la administración anterior fue este tema de abrazos no balazos. Sí se creó la Guardia Nacional, sí tiene más de 130,000 elementos que están desplegados en todo el territorio, pero esa Guardia Nacional prácticamente no participó en los enfrentamientos con grupos del crimen organizado, en las detenciones de presuntos criminales, en los patrullajes en el país. Eso prácticamente recayó en las policías estatales y municipales, que están muy debilitadas, sobrepasadas, no tienen los recursos, el personal, el armamento, etcétera, para hacer frente al crimen organizado. Y esta administración, en la estrategia que presentó el secretario Harfuch, al revisar la presentación, el documento de PowerPoint que compartió
compartieron después con los medios, que sigue siendo muy somera, pero al menos tiene un poco más de información, habla de analizar, investigar, hacer un monitoreo de la estructura de los grupos criminales, sus operaciones, su lógica, sus estrategias logísticas y sus redes de financiamiento. Y ese último punto creo que es importante. Hay un énfasis en colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el SAT, con otras instituciones para tratar de rastrear los esquemas de financiamiento de estos grupos, limitarlos. Un énfasis también en fortalecer las capacidades de investigación al interior de las cárceles, que en los últimos años pues, han estado operando como centros alternos criminales, y recuperar el control de esas cárceles es indispensable para realmente debilitar de raíz a los grupos criminales. Entonces, no se habló, como dices, de un enfrentamiento directo con los grupos del crimen organizado. Efectivamente, la presidenta Sheinbaum reiteró que no habrá una guerra contra los cárteles, como lo hubo durante el gobierno de Calderón, pero sí parece haber, al menos en términos de la estrategia, una diferenciación con respecto a la anterior, en sí tratar de identificar, seguir y atacar a los grupos criminales a través de sus estructuras de financiamiento, de la captura de sus altos mandos. Hay ahí, por ejemplo, también una mención a fortalecer las carpetas de investigación para acelerar las extradiciones de perfiles de alto rango, ¿no? Entonces, pues sí, un énfasis en atacar a los grupos del crimen organizado. Ahora, en la realidad, yo le llamo la maldita realidad, la terca y necia realidad, pues estamos viendo situaciones que salen por cualquier ley, cualquier estrategia. Ya vimos lo de Guerrero ahí en Chilpancingo, el asesinato brutal de un alcalde. O sea, ahí cualquier discurso, pues realmente es eso, nada más. El recorrido que hace el secretario en Sinaloa, custodiado por un operativo enorme por aire y tierra, y bueno, pues así que chiste, ¿no? Así, en esa realidad, pues, ¿cuál sería entonces las vías para poder aterrizar los primeros? Lo que más urge, Carlos. No, y tienes toda la razón, creo que el reto es enorme, la inseguridad es la principal preocupación para más del 60% de los mexicanos, según varias encuestas. Entonces hay una expectativa muy alta de que se van a lograr o que se necesitan lograr resultados en el corto plazo, y el desafío para la nueva administración es muy amplio, porque en los últimos 6 años hubo un empoderamiento, un enraizamiento de grupos criminales en múltiples territorios. Lo vimos en el proceso electoral de 2023-2024, que fue el más violento del cual tenemos registro. En Integralia hemos estado haciendo un análisis, un seguimiento de los casos de violencia política, y en ese proceso electoral llegamos a casi 900 víctimas de violencia política, ¿no? Entonces eso habla de los esfuerzos y de la forma en la que los grupos del crimen organizado, de hecho, han logrado penetrar estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel municipal, para hacerse del control de los mercados ilícitos que operan en esos territorios, y sobre todo para hacerlo de forma impune, ¿no? Sin ninguna restricción. Entonces creo que el reto para García Harfuch es muy grande, a pesar de que la estrategia es mejor y es más técnica, pues se va a enfrentar a este empoderamiento de los grupos del crimen organizado, a la debilidad de las policías estatales y municipales, y en tercer lugar, y creo que muy importante, a una situación de finanzas públicas muy estrechas, que pues ponen la duda de realmente de dónde van a salir los recursos para implementar esta estrategia, cuántos recursos realmente se le van a asignar, sobre todo si se está hablando de invertir en tecnologías, de fortalecer el equipamiento de las policías, etcétera. Y en cuarto lugar, pues está el reto de que García Harfuch se quedó sin un cuerpo policíaco civil para implementar esta estrategia. Va a depender de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, y pues ahí, a pesar de que parece por ahora que tienen una relación cordial, no sabemos realmente qué tanta injerencia García Harfuch realmente va a tener para implementar esta estrategia a través de las Fuerzas Armadas. Carlos Rubio, muchísimas gracias por estas reflexiones, por esta charla. Carlos Rubio, subdirector en Integralia Consultores. Como siempre, abrazo. Bueno, nosotros, ¿le parece que